Dios tiene una iglesia para su misión en el mundo. Algunas veces esa misión es muy específica. Justo antes de que Jesús volviera al Padre, dijo a sus discípulos, id y predicad a todo el mundo. Esa se convirtió en su misión. Durante los 2 últimos 1000 años hemos sido muy conscientes e intencionales sobre cómo cumplir con esa misión. Yo era un joven adulto, un pastor recién graduado de la universidad, y había una herramienta en evangelismo en ese tiempo que todos tuvimos que usar. Se había planeado y escrito muy cuidadosamente, bien examinada y estudiada, y científicamente comprobada. Si enviabas todas estas invitaciones e invirtieras esta cantidad de dinero, podrías asegurarte este número de personas durante esa primera noche. Y si cumplieras con todo el programa al final de la campaña, tendrías la seguridad de obtener todos estos bautismos. Era como obtener bautismo en una caja. Quiero decir, ¿es a eso a lo que Jesús se refería cuando dijo, id y predicad a todo el mundo? En otras ocasiones, estas campañas habían sido incluso más largas. En julio de 1974, en Luisiana, Suiza, se organizó el primer congreso sobre evangelismo global. Fue un enorme evento. Entre 2.300 a 2.400 denominaciones evangélicas estuvieron representadas allí. Fue convocado por Billy Graham un tiempo de arrepentimiento colectivo de cristianos de todo el mundo que dijeron, lo sentimos mucho, pero no hemos tomado en serio la misión de la evangelización en todo el mundo. De hecho, John Stott diseñó el boceto que muchos firmaron diciendo, seremos muy intencionales acerca de la misión de Dios en el mundo, su misión de alcanzar al mundo para Jesús. Así que probablemente esa es la manera en que deberíamos hacerlo. Quiero decir, después de todo, si miráis a los escritores de los evangelios, cada uno de ellos subraya esto de alguna manera. En el evangelio de Mateo, Mateo va a Jesús, justo antes de que éste vuelva al Padre, quien dice, id y predicad, y haced discípulos en todas las naciones. Marcos cita a Jesús diciendo, predicad el evangelio a cada criatura. Juan habla de eso la noche antes de que Jesús fue crucificado, diciendo, así como el Padre me envía a mí, de la misma manera yo os envío a vosotros. Y luego Lucas, si miráis el Evangelio de Lucas, no aparece inmediatamente, no hasta que leéis el segundo volumen que escribió Lucas, el libro de los Hechos. Y ahí en el libro de los Hechos, en los primeros versículos, ahí lo encuentras. Jesús hablándole a esa harapienta y etiquetada banda de creyentes, esa tripulación de discípulos insensatos, diciéndoles, id y predicad hasta los confines de la tierra. Así que cada escritor de los evangelios debería ser importante. Como puedes imaginarte, esos primeros discípulos, después de recibir esas palabras de Jesús, id y predicar el evangelio a todo el mundo, ¿sabéis lo que hicieron? Se sentaron, formaron un comité, escribieron un documento, vinieron con una lista de prioridades y dijeron, oh, espera un momento. Realmente eso no es lo que hicieron, sino lo que nosotros solemos hacer. Me pregunto, ¿qué hicieron ellos? Podéis encontrar esto en el libro de los Hechos. Pero antes de leer los pasajes que me gustaría leeros hoy, quisiera que consideréis la relevancia de lo que ocurre en el libro de los Hechos y lo que ocurre ahí. Porque el libro de los Hechos ocurre en Jerusalén o en sus alrededores. Comienza con ese mandato de Jesús, id a todo el mundo. Empieza en Jerusalén, Judea, Samaria, pero al fin se extiende a todo el mundo. Y si siguen los 28 capítulos, para el tiempo en que el libro termina, el Evangelio ya habrá llegado hasta el mismo corazón de Roma. Está ahí en la presencia del apóstol Pablo, encadenado por los romanos. Pero no te confundas. Ahí está Pablo predicando el Evangelio, en Roma, la capital y el pináculo del mundo de ese tiempo, representando a todo el mundo en la cuenca del Mediterráneo. En otras palabras, en tan solo unos años o un par de décadas quizás, puedes ver cómo ese Evangelio habrá llegado a todas partes. Pero aún tengo esta pregunta. ¿Qué hicieron los discípulos? ¿Cómo cumplieron con esa misión? Después de todo, estamos presentando la serie 7 ideas que podrían cambiar la iglesia y una más que podría cambiar el mundo. Recordad nuestra primera idea. Simplemente esta. Haz la pregunta correcta. No preguntes qué debería hacer la iglesia, sino qué va a hacer Dios. Y entonces, alinéate con eso. ¿Y cuál es la segunda idea? Cuando vamos al primer capítulo de los Hechos, podéis buscar Hechos, capítulo 1. Voy a leer los 8 primeros versículos. Escuchad lo que recoge Lucas.
Estimado Teófilo, en mi primer libro me referí a todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día en que fue llevado al cielo, luego de darles instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Después de padecer la muerte, se les presentó dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Durante 40 días se les apareció y les habló acerca del reino de Dios. Una vez, mientras comía con ellos, les ordenó: no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, de la cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Entonces los que estaban reunidos con él le preguntaron: Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel? No les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinados por la autoridad misma del Padre, les contestó Jesús. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. La pieza central de este pasaje es aquella a la que Jesús se refiere diciendo: esperad la promesa de mi Padre, como ya os he dicho antes. ¿De qué está hablando? Hace años escuché al ya fallecido Dr. Craddock hablando en términos que nunca olvidaré. Lo menciona de pasada, pero de alguna manera quedó en mi mente. Tan así que lo he mencionado en muchos funerales a lo largo de los años. Él habla mucho del encuentro con sus discípulos en esa habitación, esa noche antes de la crucifixión de Jesús, cuando habla con ellos y dice que los discípulos eran como niños, teniendo la sensación de que Jesús estaba a punto de dejarles. Hicieron las mismas 3 preguntas que los niños de todo el mundo hacen. Mamá y papá se visten, cogen las llaves, el bolso y la cartera y hacen las mismas 3 preguntas. ¿A dónde vais? ¿Podemos ir con vosotros? ¿Quién se quedará con nosotros? Eran preguntas no expresadas, pero Jesús las responde. Él dice: voy a la casa de mi padre. No podéis venir conmigo ahora, pero no os dejaré solos, no os dejaré huérfanos. Os enviaré al Consolador, al Consejero, al Espíritu verdadero. Y justo aquí en Lucas 1 es donde Jesús se refiere a ese regalo. De hecho, lo dice de 2 maneras en este pasaje. En los versículos 4 y 5 dice: es el regalo que el Padre os ha prometido, seréis bautizados por el Espíritu Santo. Y vuelve en el versículo 8: recibiréis el poder del Espíritu Santo. Esa palabra poder es dunamis. ¿La reconocéis, verdad? Es la palabra dinamita. Da sentido a lo que Jesús trata de comunicar. Así que les dice: esta es la misión que quiero que sigáis. Y la manera en que quiero que la cumpláis es, primero, esperándola hasta que la recibáis. Y luego, salid del medio, porque van a ocurrir grandes cosas. De hecho, tenía la curiosidad sobre cómo se desarrollarían en el libro de los Hechos. Así que fui a mi Biblia digital, en el libro de los Hechos, y escribí la palabra Espíritu, como en Espíritu Santo. Y seguí cliqueando, buscar el siguiente, buscar el siguiente, buscar el siguiente. ¿Sabéis lo que descubrí? Una y otra vez, capítulo tras capítulo en el libro de los Hechos. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo. El Espíritu Santo hizo esto, dijo aquello, fue con ellos aquí, les impulsó a ir allí. El Espíritu Santo está por todo el libro de Hechos. Tan así que los eruditos señalan que le hemos dado el título de libro de los Hechos y dicen: ese no es el título que debería tener. El título debería ser Los Hechos del Espíritu Santo, porque eso es lo que confiere poder a la misión y el ministerio en el libro de los Hechos. Radicalmente diferente a lo que solemos hacer. ¿Sabéis lo que solemos hacer? Escuchamos el mandato de Jesús y empezamos a pensar en programas e iniciativas y planes y estrategias. Y los ordenamos todos, pero no se confundan. Me encanta formar parte de algo que está bien organizado y planificado.
Me encanta todo eso, pero también me pongo de parte del predicador que se dirige a la iglesia una mañana y dice, Señor, haz que ocurra algo hoy en la iglesia que no esté en el boletín. Bien, así es el libro de los Hechos. Nunca sabes qué es lo siguiente que hará el Espíritu Santo. De hecho, mientras lees el libro, puede que estés teniendo la misma experiencia que yo. Esta es, escuchas el mandato, haces planes y tomas iniciativas, programas, estrategias, y entonces lees el libro y dibujas una línea sobre todas esas palabras, cruzándola todas, y debajo de estas escribes, el Espíritu Santo es lo que importa. Y tú te preguntas, ¿el Espíritu Santo siempre ha estado ahí? De repente el Espíritu Santo se vuelve tan prominente en el libro de los Hechos. Me gusta cómo lo explica el venerable y crítico erudito escocés William Barclay. Dice, el Espíritu Santo siempre ha sido el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, siempre. Pero hubo un sentido en el que la iglesia primitiva descubrió el poder del Espíritu. Esto es similar, dice Barclay, al hecho de que siempre ha habido un poder atómico y durante el siglo XX de repente fue descubierto por los científicos. Estos no crearon el poder atómico, solo lo descubrieron. Lo mismo ocurre con Jesús, quien les dijo, el Espíritu Santo va a venir, siempre ha estado presente, pero en este momento de la historia en el que comienza este movimiento de la Iglesia, solo espera a que ese poder dunamis te agarre para que pongas el mundo patas arriba. De hecho, a veces no entendemos realmente la manera en que el mundo fue puesto literalmente patas arriba cuando el Espíritu otorgó poder a los discípulos de Jesús. El ya fallecido Montgomery James Boyce nos ayuda. Son 2 párrafos largos, pero me encanta lo que dice acerca de esto. Escuchad lo que escribió hace unos años. No veo que los cristianos de hoy son totalmente conscientes de cómo ese plan fue llevado a cabo por la primera generación de la Iglesia. Todo el mundo pagano reconoce fehacientemente la apología de que el cristianismo había penetrado en todo lugar. Tutelium, que escribió aproximadamente en el año 200, declaró en su apología, y estas son sus palabras ahora, no somos sino el ayer. En otras palabras dice, acabamos de aparecer en escena, no somos sino el ayer y todavía hemos llegado a otro lugar. Ciudades, islas, fortalezas, poblaciones, mercados, campamentos, tribus, compañías, palacios, senados, foros. No os hemos dejado nada más que los templos de vuestros dioses. En otras palabras, Tutelium dice, como seguidores de Jesús, hemos penetrado en toda cultura y pueblo. Y continúa Boyce. Los historiadores se han preguntado cómo esta primera generación de cristianos, cuya mayoría fueron hombres y mujeres poco cultivados, pudieron propagar el Evangelio tan rápidamente. Adolf Harnack, historiador alemán del siglo XIX, dijo, no podemos dudar en creer que la gran misión del cristianismo fue en realidad cumplida por medio de misioneros informales. Dice Boyce, ese fue el secreto. Todos los cristianos, no solo aquellos ordenados por las iglesias locales, consideraron su obligación el testificar. ¿Y por qué lo hicieron? Porque habían sido dotados del Espíritu Santo. Estoy turbado por las palabras de A.W. Tozer, quien dice, sacad al Espíritu Santo de lo que hacemos en la iglesia en el mundo moderno y el 95% de lo que hacemos seguirá igual. No obstante, dice, sacad lo que hizo el Espíritu Santo en la iglesia primitiva y el 95% de lo que hicieron habría cambiado. Saca el Espíritu Santo hoy en día, dice Tozer, y nadie lo notará. Y ese día esto será más que obvio. Posiblemente por esto Ellen White, esa diminuta y profética voz para nosotros, dice simplemente esto.
Puede que todos busquemos una bendición y esa es el Espíritu Santo de Dios. Y es una bendición que trae otras muchas bendiciones en el mismo tren. ¿Cuál es, pues, la segunda idea? La segunda idea es simplemente esta. El Espíritu Santo es el único ingrediente esencial para que la iglesia florezca. No el único, pero el único ingrediente esencial. Entonces, ¿qué hacemos? Esperamos a Dios, permanecemos en su presencia, abrimos nuestros corazones, nuestras almas, y decimos, Dios, nos agarrarás, llenarás y empaparás con tu espíritu, de tal manera que todos sepan que Jesús está entre nosotros. Y entonces saldremos llenos de tu poder para cumplir tu misión en el mundo.